Hola, soy Alejandro Villena Moya, soy psicólogo y sexólogo y me dedico a investigar sobre las consecuencias del consumo de la pornografía. Además, soy docente en la Universidad de La Sabana en el curso de Implicaciones y Manejo de la Adicción a la Pornografía, al cual, por supuesto, les invito a apuntarse para aprender sobre este tema. Vamos a hablar durante este ratito sobre las diferentes cuestiones que afectan a todo lo que tiene que ver con el consumo de pornografía a nivel social, a nivel clínico, a nivel neurobiológico. La pornografía es cada vez una práctica más presente, desgraciadamente, en los adolescentes. Es una práctica habitual. Prácticamente casi todos los varones y cerca del 60% de las mujeres alguna vez han visto pornografía en los últimos años. Se inician cada vez a edades más tempranas. En España, por ejemplo, entre los 9 y los 11 años. En otros países también está cerca de esa edad, la edad de inicio. Parece que se empieza a estabilizar a partir de los 14 y sobre todo en los varones, y en los 16 a partir de en concreto en las chicas. Y bueno, este es un tema pues, que nos preocupa desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde el clínico, el educativo, el social, por supuesto. Y bueno, lo que vemos es que desde el ámbito más clínico, la prevalencia está entre un 3, un 7% de la población que sufre de un uso problemático de la pornografía. Es lo que ya consideramos la adicción a la pornografía. Es algo que está todavía en debate, si es una adicción, si es un tema compulsivo, si es un tema adictivo, porque todavía, bueno, digamos que es relativamente reciente, aunque muchos investigadores sí que apoyamos la hipótesis de una adicción comportamental, donde pues, se producen los mismos mecanismos, que luego hablaré de ellos, que en otras adicciones a sustancias o a comportamientos, ¿no? Por tanto, bueno, es más prevalente en hombres que en mujeres, aunque está aumentando el consumo de pornografía en mujeres. Es verdad que la OMS incluyó el trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Aquí entra el consumo problemático de la pornografía y otras prácticas sexuales fuera de control, pero nos centraremos sobre todo en el tema de la pornografía. ¿Cómo nos puede afectar cuando se desarrolla un problema la pornografía? Nos afecta de diferentes maneras, tanto a jóvenes como a adultos, no es un tema solo de adolescentes, pero por un lado nos construye unas expectativas irreales del sexo, nos crea una narrativa donde la sexualidad, pues digamos que es algo ficticio, lo que aprendemos de la sexualidad es algo como ficticio, que no se asemeja a la sexualidad en la vida real. Entonces, claro, cuando yo me comparo y luego miro mi vida sexual real o me inicio en las relaciones sexuales, generalmente lo que aparece es mucha frustración. ¿Por qué? Porque esas personas, en lugar de conectarse a la experiencia actual que se esté viviendo a nivel íntimo, sexual, relacional, lo que hacen es tener un modelo falso de lo que es la sexualidad y tratar de imitarlo. Al tratar de imitar algo que no es real en la relación sexual con una persona, pues se produce mucha frustración porque ni produce el placer esperado, ni se produce la reacción esperada en la otra persona, ni yo genero tampoco lo que esperaba en mí mismo o en mí misma. Entonces, claro, esto va generando una serie de problemas en la persona, ¿no? A veces problemas de autoestima. Los problemas de autoestima son habituales por esa comparación del cuerpo entre los actores y las actrices, también por la comparación de la propia respuesta sexual, el tamaño y aspecto de los genitales. Muchas investigaciones hablan sobre esta comparación que se ha producido a lo largo del visionado de los vídeos pornográficos que les hace que se frustren en esa diferencia donde salen perdiendo. También te puede afectar a tu propia respuesta sexual. Hemos visto en diferentes investigaciones cómo un mayor consumo de pornografía produce una mayor insatisfacción sexual, de diferentes maneras. Puede afectar a la erección en los varones y a la eyaculación. Puede ser que el cuerpo se acostumbre tanto al material pornográfico que no tenga capacidad de excitarse luego en la vida real y por tanto de activar el deseo, la respuesta sexual. Puede ser que como se haya acostumbrado a un material tan extremo como es el de la pornografía, no llegue a ese nivel o a ese clímax que sería la eyaculación en el caso del varón, donde también se suele producir de forma habitual el orgasmo, y no llegue y se produzca el fenómeno de disfunción sexual que se llama aneyaculación o anorgasmia. En las mujeres también puede pasar que haya una dificultad para la excitación, para la lubricación, y esto se ha comprobado en diferentes estudios que están publicados en revistas como en Journal of Sexual Medicine o en revistas de alto impacto. Por otro lado, tenemos pues, la afectación que puede producir en el matrimonio o en la pareja, por supuesto. Claro, imaginaros pues, una persona que esté casada y que uno de ellos o tenga una pareja estable y uno de ellos pues, consuma pornografía de forma habitual.
Esto puede interferir en el deseo sexual, en las ganas de tener relaciones sexuales, en la mirada hacia la persona. En ocasiones la pornografía nos condiciona la mirada sobre hombres y mujeres y nos hace pensar que el otro es un objeto. Convierto la relación sexual en un instrumento para mi propio placer, ¿no? Es como empiezo a utilizar a la otra persona, es como si la bajase a un nivel de cosa, deja de ser una persona, un ser humano, y la utilizo para mi propio placer, en lugar de buscar un placer compartido, recíproco, ¿no? Que sería pues, lo esperable en una relación sexual, que lo compartas, que yo sienta, que tú sientas, que ambos estemos presentes, ¿no? Esto es una de las grandes problemas de la pornografía, que convierte el sexo en un producto en lugar de en una experiencia compartida, ¿no? Y esto, pues claro, hace mucho daño a esas relaciones de pareja. Luego a nivel familiar, si hay hijos, yo pues tengo algunos pacientes que sus hijos han descubierto pues a su padre o a su madre consumiendo pornografía, ¿no? Y esto pues puede ser algo pues, muy problemático. Han descubierto material que tenían acumulado en internet o en alguno de los ordenadores o tablets. Claro, aquí uno de los problemas es el manejo también que le damos de tecnología a los jóvenes, ¿no? Aquí, si ponemos un paréntesis, es muy importante, sabiendo que es una sociedad muy tecnológica, donde, bueno, es más fácil y es más cómodo dar un iPad que educar a mi hijo o darle el móvil que ayudar a calmarle y a que regule sus emociones, pues aquí tenemos una gran puerta de entrada, sobre todo enfocada a la prevención, ¿no? Si hablamos desde el ámbito educativo. Si continuamos con las consecuencias del consumo de pornografía, yo digo que la mujer siempre pierde, ¿no? Que la pornografía no es gratis, que la mujer pues sale perdiendo siempre, porque hace poco hemos publicado una revisión sistemática en Trauma, Violence and Abuse, que es una de las revistas más conocidas del mundo en el tema de violencia, y hemos visto que, aunque todavía faltan muchos datos y los estudios longitudinales pues no han demostrado una asociación muy potente y hay que ser cautos con la interpretación, sí que hay relación y correlaciones entre el uso de pornografía y la agresividad. Por ejemplo, la coerción sexual, la agresión sexual en las citas, la agresión en el noviazgo, el uso de pornografía no deseada como el revenge porn, ¿no? y mandar de alguna manera como si fuera un sexting no deseado o difundir contenido explícito sexual de otra persona sin su consentimiento, los estereotipos de género, la instrumentalización de las personas, la objetificación del ser humano, la propia agresión sexual y los mitos sobre la violación, que son unas creencias estereotipadas donde se culpa a la víctima de una agresión sexual y se exculpa al agresor, ¿no? Lo cual es totalmente pues, negativo para la sociedad y para el ser humano, ¿no? Por tanto, pues sí que vemos que hay mucha relación entre el uso de la pornografía y los diferentes tipos de violencia. Hay gran cantidad de violencia en los vídeos pornográficos. Cuando se analizan los contenidos, si alguien se atreve a visualizar simplemente las primeras páginas de las páginas pornográficas, encontraréis una barbaridad de títulos muy agresivos, muy denigrantes, muy humillantes hacia las mujeres, y esto es pues algo desgraciadamente habitual, el ver violencia, donde la mujer siempre pierde, donde la mujer es un objeto, no es un sujeto, ¿no? Yo a los adolescentes les intento explicar que viendo pornografía aprenden de pornografía, pero no aprenderán de sexo, ¿no? Y esta es una de las grandes limitaciones de ese acceso temprano que están teniendo los adolescentes y de la falta de modelo sano sobre la sexualidad, donde no tienen dónde aprender sobre sexualidad, no hay un modelo educativo pues bien instalado, instaurado en la familia ni en los colegios. Y sin embargo ellos tienen curiosidad, ¿no? Generalmente la motivación de los jóvenes es más bien curiosidad, querer aprender algo, pues eso es normal y natural. El problema es que la información es más desinformación que información y eso pues les acaba haciendo mucho daño, ¿no? En definitiva, las consecuencias son muchas, tanto a nivel de la agresividad, de las expectativas, de la satisfacción sexual, de las relaciones sexuales, en la autoestima. También hay algunos estudios que hablan del deterioro cognitivo, cómo el uso problemático de la pornografía puede afectar a la atención. También se puede producir el síndrome de abstinencia en algunos casos y producir irritabilidad, ansiedad. Cómo me puede afectar a mi memoria de trabajo, a mi planificación, cómo me afecta el sueño porque paso largas horas por la noche viendo pornografía, ¿no? Y eso luego, pues, por ejemplo, puede disminuir el rendimiento académico o el rendimiento laboral en el caso de los adultos. Al fin y al cabo, pues cuando ya se va haciendo de forma frecuente, un poquito de pornografía se convierte en mucha pornografía y ya se acaba desarrollando un problema, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando hay pues los componentes clásicos de la adicción, ¿no? La falta de control, un exceso de tiempo pensando o planificando el consumo, que se llama saliencia también,
el protagonismo que tiene la pornografía en mi vida, la dependencia, no controlo, no puedo estar sin la pornografía, la abstinencia, si no la tengo cerca me altero, la tolerancia, ¿no? Cada vez necesito más para sentir los mismos efectos, y todo eso pues me produce unas consecuencias en mi vida personal, afectiva, social, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas personas pues ya digamos que han desarrollado una falta de control, una falta de libertad, muchas veces pues han tocado fondo, han tenido problemas en el matrimonio. Pues aquí en consulta pues vienen muchos pacientes con muchas problemáticas que ya han tocado fondo, ¿no? Incluso pues estar muy tristes, deprimidos o con situaciones muy complejas, que han pasado incluso al sexo en la vida real para intentar imitar los contenidos de la pornografía. Generalmente hay unos factores que pueden predisponer, que son pues variables como la ansiedad, la depresión, el TDAH, la obsesividad, el trauma o el abuso recibido, también la estructura familiar, si se han gestionado bien las emociones en casa, si hay un estilo de apego más seguro en lugar de un estilo de apego inseguro, si ha habido trauma o abuso en la infancia, si ha habido hostilidad en casa, todo eso pues son factores que pueden predisponer. El tipo de educación sexual, si ha sido muy negativa, todo está mal, el sexo es malo, no puedes vivir una sexualidad, eso está mal, ¿no? El placer es malo. Toda esa cultura, ¿no?, censuradora pues nunca ha sido muy positiva, porque lo único que hace es negar una dimensión, ¿no? Eso no significa que no haya que poner límites o que no se pueda ser firme cuando sea necesario, o que no se deba tener un control de las pantallas o del acceso a la tecnología, pero a la vez eso hay que acompañarlo, hay que edulcorarlo con un poquito de libertad, de autonomía progresiva, de desarrollo de la persona, para que la persona pues pueda ir, bueno, digamos que aprendiendo. Al final, yo digo que el mundo de internet y la pornografía es como un océano, ¿no? Y si tú tiras a tu hijo al océano, pues le tendrás que poner unos manguitos, un flotador, un salvavidas, ¿no? Algo que le ayude a sobrevivir al principio hasta que aprenda a nadar. Pues en internet pasa lo mismo, ¿no? Si le vamos a dar internet, pues tenemos que ir poniéndolo estos salvavidas, estos filtros, sobre todo ayudarle a desarrollar esta capacidad de crítica para distinguir lo que es la sexualidad real de lo que aparece en la pornografía, para al fin y al cabo pues poder luego desarrollar e implementar habilidades que son fundamentales para la vida sexual, como son la empatía, la comunicación con el otro, la capacidad de escucharle, de tolerar la frustración. Todo ese tipo de habilidades personales y emocionales son clave en el ámbito educativo, familiar, para poder ayudarles, ¿no? Por eso es tan importante que tanto en las escuelas como en las familias pues haya un trabajo conjunto en el desarrollo afectivo sexual. Afectivo sexual, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de la parte afectiva, hablamos solo de lo sexual o de la prevención de enfermedades o embarazos no deseados, pero no hablamos de todo el tema de la afectividad, que va a ser la clave de la gran prevención. En definitiva, como veis, hay muchas claves. Todo esto lo hablaremos en el diplomado, que estaré solventando dudas, dando algunas clases online, y la verdad es que tengo muchas ganas. Después de la primera edición ha sido fenomenal y el alumnado fue estupendo, estoy súper contento. Estamos todos muy contentos, creo, con el resultado. Esperemos que esta edición pues se apunten muchas personas. Aquí os esperamos. Cualquier cosa que queráis saber, pues tenéis toda la información en la página web. Y bueno, nada, yo, como os he dicho, soy Alejandro Villena, llevo ya años dedicándome a la investigación de este tema en España, también viajando por diferentes países del mundo hablando sobre la adicción a la pornografía y sus consecuencias, así que os mando un saludo enorme y espero que este diplomado os guste mucho. Un abrazo.